Muy buenas noches amigos. La historia que les relataré el día de hoy nos transporta al pasado a conocer un poco la vida de una señora solitaria que esconde un oscuro secreto. Los hechos se desarrollan en un pueblito llamado Nazas en el estado de Durango. Espero que disfruten esta historia y la compartan. Hace 20 años, cuando tenía 15 y aún vivía con mis padres en un pueblito llamado Nazas, conocí a una anciana mujer, muy delgada y de cabello blanco. Vivía sola en una cabaña de madera muy pequeña a la orilla del río. En el pueblo la conocíamos como la vieja de las muñecas, y de alguna u otra forma todos los que vivíamos ahí la habíamos visto alguna vez. La vieja de las muñecas era como la leyenda del pueblo y sus alrededores, solo que aún estaba viva. Pasaba mucho tiempo en la plaza del pueblo y siempre podías verla con una muñeca de trapo entre sus manos. Les hablaba como si estuvieran vivas señalando los lugares del pueblo y les decía los nombres de las personas que estaban cerca de ella. La gente acostumbraba a darle comida y preguntarle por la muñeca, que cada cierto tiempo era una diferente. No era una mujer agresiva, pero siempre hablaba como si estuviera enojada, excepto con sus muñecas. Las trataba con el mismo amor que una madre cuida a sus hijos. Yo conocí a la vieja de las muñecas una noche, cuando regresaba a la casa después de trabajar con mi papá en el campo. La señora caminaba lentamente por la calle acariciando la cabeza de su muñeca. La dulce voz de la anciana contrastaba con la figura de la anciana mujer que bien podría compararse con la descripción de una bruja llena de arrugas y una mirada fría. Al verla caminando cerca de nuestra casa, en cuestión de segundos estaba escondiéndome detrás de mi papá, el cual me tomó de la mano y me dijo: "No te asustes, solo es la vieja de las muñecas". A lo cual tuve que preguntar: "¿Y quién es ella, papá?". Mi papá me contó lo que la mayoría del pueblo sabía de ella, que era una anciana que no tenía familia y que debido a su soledad perdió la razón. Ella misma se hacía esas extrañas muñecas a las cuales trataba como sus hijos para no sentirse tan sola, y que no me preocupara, que nunca nadie había tenido problemas con ella. A esa edad empezaba a gustarme frecuentar la plaza, donde me quedaba de ver con mis amigos, y con el tiempo empecé a ver con más frecuencia a la vieja de las muñecas, y me di cuenta que se la pasaba observando a los niños más que cualquier otra cosa del lugar. Nunca nos acercamos a ella, ya que sin mencionarlo a todos nos daba un poco de miedo, situación completamente contraria a la señora Consuelo, una anciana que vendía pan ahí mismo, en la plaza, que siempre nos atendían de una forma muy cariñosa y a veces hasta nos regalaba piezas de pan. Pasó el tiempo y fui comprendiendo las cosas de forma diferente. Empecé a sentir un poco de lástima por la señora, siempre hablando sola, caminando lentamente sin que nadie la acompañe. Una tarde, mientras esperaba a mis amigos, me puse a platicar con la señora Consuelo y le pregunté por qué no era amiga de la vieja de las muñecas, ya que siempre estaban en el mismo parque. La señora Consuelo me contó que ella se fue a vivir a Nazas cuando se casó, ya que ella vivía en otro pueblo, y cuando conoció a la vieja de las muñecas, ella ya había perdido la razón, así que simplemente no pudieron ser amigas. Después de esa plática me puse un poco triste y me propuse acompañar a la vieja de las muñecas durante un par de minutos mientras caminaba a su casa. Llegada la tarde, cuando la anciana emprendía su camino hacia su casa, me acercaba a ella y empezaba a caminar a su lado. Al principio ella simplemente me ignoraba, pero con el paso del tiempo mi presencia le fue pareciendo menos extraña, y de vez en cuando me saludaba y le pedía a la muñeca que hiciera lo mismo. Una tarde, después de muchos meses de caminar con ella, la noté mucho más cansada. Caminaba más lenta y temblorosamente. Pensando en que sus últimos días se acercaban, le pregunté por qué le gustaba hablar con las muñecas. Después de escuchar la pregunta, la anciana me dirigió una mirada triste y se detuvo para mencionar las siguientes palabras: "Porque alguien tiene que recordarlos". Pregunté a quién tenía que recordar, pero no obtuve respuesta. Simplemente siguió caminando sin dirigirme la mirada. Después de ese día la vi solo un par de veces más, y fue muy poco lo que pudimos hablar. Una tarde, extrañado porque hacía días que no veía a la anciana por el parque, le pedí a mi papá que me acompañara a la cabaña de la anciana. Realmente nunca supe su nombre, pero para mí, hace mucho que había dejado de ser la vieja de las muñecas. A la mañana siguiente fuimos al río donde se encontraba su cabaña.
Desde lejos se sentía un olor muy desagradable, y mi papá me dijo que no me acercara más. Él siguió caminando y al llegar a la puerta se quitó el sombrero y se persinó, cerró la puerta y regresó hacia mí. Me dijo que la anciana se encontraba acostada en la cama con unas 5 muñecas, pero que ella ya había muerto. Le pregunté a mi papá que entonces qué pasaría con todas sus cosas, y él me contestó que seguramente con el tiempo la gente iba a ir a agarrar las cosas que le interesaran, y las otras cosas simplemente se convertirían en basura. No me gustó la idea de que todo se perdiera, y eventualmente la vieja de las muñecas quedara en el olvido. Decidí ir a su casa para buscar algo que valiera la pena conservar como recuerdo de ella. A fin de cuentas, creo que al final de sus días ella ya me consideraba su amigo. Al día siguiente me fui muy temprano a la casa de la vieja. Apenas entré me di cuenta que había muy pocas cosas. Todo estaba tirado y los muebles estaban en muy mal estado, por lo que había muchos insectos por toda la casa. En una mesita al lado de su cama había una libreta. Tenía escrito el nombre de algunas de las mujeres del pueblo. Algunas ya habían muerto. Debajo del nombre de las mujeres tenía escrito niño o niña, y al lado de esta nota había un nombre correspondiente al género mencionado, y un poco más abajo estaba escrita una fecha. El nombre de los niños y niñas que estaban escritos en esa libreta era gente que no conocía, y ni siquiera había escuchado hablar de ellos. Eso era muy extraño, ya que en Nazas todos nos conocíamos al menos de vista y nos saludábamos. Dejé la libreta en su lugar y seguí recorriendo la casa. Detrás de una cortina había un mueble muy grande con muchas repisas, lleno de muñecas, algunas muy viejas y otras parecían recientes. Todas estaban cosidas a mano y tenían nombres bordados en ellas. Y después de leer algunos me di cuenta que correspondían a los nombres que estaban escritos en las libretas. Tomé una para ir a comprobar mi descubrimiento, y en efecto cada nombre bordado en las muñecas correspondía a un nombre anotado en la libreta. Las muñecas estaban rellenas de tela, pero parecía que guardaban algo más, así que decidí abrir la que tenía en las manos. Y entre los trozos de tela surgió un pequeño cráneo y otros huesitos más. Me asusté y dejé caer la muñeca. De un momento a otro empecé a sentir a todas esas muñecas viéndome atentamente. Tomé un respiro y salí corriendo. No me alejé más de 50 metros de la casa cuando empecé a comprender lo que la vieja de las muñecas me dijo en aquella ocasión. Porque alguien tiene que recordarlos. A todos aquellos bebés que sus madres no quisieron y acudieron con aquella señora. Aquella señora que veía a los niños jugar sin molestar a nadie. Que su única familia eran sus muñecas, rellenas con los restos de los niños que sus propias madres no quisieron. Tomé un respiro y regresé a la cabaña. Como recuerdo, tomé un pequeño caballito de madera que estaba al lado de la libreta y le prendí fuego a aquella cabaña. Supongo que ella hubiera querido llevarse su secreto con ella. Y fue así como me despedí de mi amiga, de la cual nunca supe su nombre, pero todos la conocíamos como la vieja de las muñecas.